Bien, pues creo que vamos a iniciar. Ya tenemos 50 participantes y bueno, ya dimos pues unos minutos para que se pudieran ir inscribiendo y entrando los demás. Es un gusto para nosotros como Asociación Nacional de Industriales el poder contar con su presencia el día de hoy en este webinar sobre riesgo industrial y operacional en esta etapa de la pandemia que tenemos y que nos está afectando a todos, una situación que no estaba prevista, nadie la tenía programada, pero que tenemos que lidiar con ella y superarla y vencerla. Tenemos algunas recomendaciones, algunos lineamientos para el webinar. Es importante que en su perfil, si no van a tener la cámara encendida, pues entonces tengan una fotografía y el nombre y apellido para que los podamos identificar. Los micrófonos en silencio en tanto se esté llevando a cabo la presentación. La cámara, como les decía, la pueden tener encendida o apagada, pero si está apagada traten de poner su nombre y una fotografía de perfil para poder identificarlos. Y las consultas se pueden hacer vía chat o levantando la mano para irlas dando al final de la conferencia y después el conferencista va a ir respondiendo. Este es un seminario, como les decía, muy importante, ya que vamos a poder analizar una serie de riesgos que pueden entrar en operación en el momento en que iniciemos o reaperturemos la actividad económica y la actividad industrial en nuestras plantas. Por eso es importante que podamos atenderlo y prestarle todo el interés pertinente. El día de hoy, el objetivo es identificar los elementos y herramientas de análisis de riesgo operacional, sobre todo en el marco de esta etapa del COVID-19 y esta reapertura de la que hemos estado hablando y en la que hemos estado trabajando durante las últimas semanas. Nuestro consultor es Austin Solís, ingeniero electricista, es auditor en sistemas de gestión de la energía ISO 5001, así como de ISO 14000 en huella de carbono, ISO 45001 y certificado NFPA 770E, OSHA en construcción y facilitación y facilitador en mejora continua e innovación. Adicionalmente es docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC en ingeniería geotérmica. Así que es una persona que conoce mucho el tema y que estamos seguros nos va a dar información valiosa para poder trabajar e identificar esos riesgos que pueda tener la operación en este momento que estamos trabajando en la reapertura después de la cuarentena. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. A nombre de la asociación les agradecemos y los invitamos a poder participar de manera activa en este webinar. Adicionalmente, quiero informarles que en la plataforma de la asociación contamos con un curso de normas básicas de bioseguridad. Este tema lo hemos estado tratando bastante. Este curso es gratuito, se encuentra en la página de la ANDI y se puede entrar también a través de los dispositivos móviles Android. Los iOS o Apple están en proceso de concretarse, pero ya se puede entrar con todos los dispositivos Android y todo el personal de sus empresas está invitado a participar de manera gratuita en esta formación, que adicionalmente emite un diploma y este diploma sirve para que podamos tener un mecanismo de verificación de que el personal ha recibido la capacitación en el tema de bioseguridad y esto es un factor importante en esta etapa del COVID. Sin más, les dejo con Osli, nuestro conferencista del día de hoy. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien. El día de hoy pues agradezco pues a la Andy la apertura, ¿verdad? Y en este caso también poder compartir con usted referente a lo que es riesgo industrial y operacional. ¿Okay? Vamos a iniciar. Sí. Compartir en estos momentos la pantalla con ustedes para que vayamos viendo. Ok.
El riesgo industrial y operacional. Actualmente, con lo que estamos viviendo, es importante identificar esos riesgos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en operación. Esa operación obviamente lleva sus riesgos implícitos, el volver a arrancar una planta, el volver a entrar en operación. Entonces es necesario identificar cuáles son los riesgos que pudiésemos tener en el momento de arranque, igual durante la operación. Pero el enfoque va a ser orientado más desde el punto de vista energético. ¿Y qué vamos a ver? Pues iniciando, ¿verdad? Con la palabra, lo que dice que en un administrador lo que se requiere es que sea fiel y prudente. Ok, y esa fidelidad tiene que ver también con el cumplimiento de normativas, de requisitos, ¿verdad? De ser disciplinados. Y la prudencia, pues obviamente es algo referente a lo que es la sabiduría, el discernimiento, el saber decidir sobre cada uno de los acontecimientos. Y ante en esta etapa que estamos actualmente viviendo, es importante seguir estos principios, ¿verdad? El poder decidir. Permítame. ¿Sí, Sandra? Sí. Ok. No escuchamos, ingeniero. Ingeniero Osli. No hay audio. Ingeniero. Sí, ya, permítame, ya. Ok, hablamos del caos y la entropía, ¿sí? Entonces, es importante identificar dónde se está realizando esto en nuestras organizaciones. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos entropía, tenemos irreversibilidades. Y la entropía, como bien definimos, es una medida del desorden molecular o aleatoriedad de un sistema. Y la segunda ley establece que esta entropía, ¿sí?, debe crearse, pero no destruirse.
En los procesos hay irreversibilidades y esto obviamente afecta la degradación en el desempeño de los dispositivos. ¿Y cómo vemos esto en lo que es las organizaciones? ¿Okay? De acuerdo a la ISO, a la ISO 31000, que es a lo que vamos, ¿verdad? Lo que es la gestión de riesgo. Hay tres componentes: el liderazgo, la creación de protección de valor, ¿ok? Y lo que es el proceso como tal. Esos son los principios y el marco de referencia de la norma ISO 31000 referente a la gestión de riesgo. Nos vamos a enfocar específicamente en lo que tiene que ver con los procesos. En los procesos nosotros definimos un alcance, unos criterios, ¿ok? Hay una identificación de riesgo, hay un análisis de riesgo, una valoración, tratamiento. Obviamente esto bajo un registro e informe, y lo que es también referente a la comunicación hacia adentro de la organización y hacia afuera. Y obviamente un seguimiento y lo referente pues a lo que es la revisión de cada uno de los procesos de gestión de riesgo o la revisión del sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos define la norma como tal referente a riesgo? La norma nos define referente a riesgo, ¿okay? Tres palabras claves, que son riesgo, objetivo, ¿sí? También nos define lo que es la incertidumbre y el efecto. Teniendo este escenario y partiendo obviamente de las definiciones de la norma, ¿okay? Partiendo de esas definiciones en la cual nos define el riesgo, ¿sí? Como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y este efecto es una desviación respecto a lo previsto. Y los objetivos pueden tener diferentes aspectos, diferentes categorías, diferentes niveles. Y el riesgo como tal se encuentra muchas veces partiendo de las fuentes, eventos potenciales, consecuencias y probabilidades. Entonces, esos cuatro elementos nos enmarca el riesgo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de riesgos que tenemos en nuestra organización? ¿Sí? Fuentes desde el punto de vista energético. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los eventos potenciales que tenemos en la organización referente al riesgo? ¿Ok? Y esas fuentes son elementos que por sí solo o en combinación con otros tienen el gran potencial de generar esos riesgos. ¿Ok? Y el evento como tal es una ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Y las consecuencias, pues obviamente es el resultado del evento y afecta a los objetivos organizacionales. ¿Okay? Afecta a esos objetivos organizacionales. Y las consecuencias como tal pueden ser ciertas, inciertas, pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa, ¿okay? O puede incrementarse y generar efectos cascada o efectos acumulativos. Y referente a la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Entonces, teniendo este marco, tenemos el riesgo industrial, ¿okay? El negocio como tal, unidad de negocio como tal, y el riesgo operacional. Y es importante reflexionar en este sentido los límites, ¿sí? Y las interacciones, más que los límites, las interacciones internas que se dan, ¿ok? Porque el riesgo operacional obviamente afecta en este sentido a la organización, ¿ok? Entonces, como vemos la figura, esa intersección a veces se convierte en un agujero negro, ¿ok? Donde, bueno, donde interactuamos acá, operaciones, ciertos departamentos hacen algo referente a seguridad, otros departamentos se ven desligados,
Entonces, ¿cómo interactuamos? Nos dice también la definición, ¿okay?, que el riesgo industrial se determina al analizar serie de factores de la empresa, como por ejemplo el peso relativo en un sector industrial referente al Producto Interno Bruto del país, vulnerabilidad de la industria en ciclos económicos y cambios tecnológicos, existencia de barreras a la entrada, tendencias de regulación existentes en el sector, evolución del tipo de cambio, si la industria la presenta dependencia del sector exterior o no, ¿okay?, cómo están afectando esos riesgos, en este caso a nuestro negocio, cuál es nuestro aporte como industria al Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto o esa capacidad de producción que nosotros tenemos está ligado a un tema interno que es el tema energético. ¿Okay? Al tema energético. Y el riesgo operacional, pues, es aquel que puede provocar pérdidas debidas a errores humanos, procesos internos, inadecuados, defectuosos, fallos en sistema y como consecuencia acontecimientos externos. ¿Okay? Eso implica riesgos legales, riesgo estratégico, de negocio, de reputación. ¿Okay? Todas las actividades implican riesgos, los productos, sistemas, procesos. Obviamente hay una interacción entre lo que es nuestra industria e internamente. ¿Okay? También hay aspectos de recursos humanos que tienen que ver con la formación de recursos, las personas, y en esta formación específicamente pudiese ser una formación orientada a temas de seguridad industrial, orientada a gestión de riesgo como tal, ¿okay?, en toda la organización, en todas las áreas, formación en lo que es gestión energética, formación en lo que es gestión de mantenimiento, en qué medida cada una de estas áreas de nuestra empresa se va potenciando en esta formación. Vamos mejorando, ¿okay? La industria va cambiando, ahora es la industria 4.0, ¿okay? ¿Qué pasa? ¿Qué cambios tecnológicos vienen? ¿En qué riesgo nos encontramos en este sentido referente a este tipo de industria? ¿Okay? Siempre, obviamente, cuidando el factor económico, ¿verdad? Teniendo un plan estratégico. Entonces, ¿qué pasa con la gente de seguridad? Y pongo esto porque es evidente que muchas veces cuando se habla de riesgo, todo el mundo voltea a ver al de seguridad industrial. Pero no. Y dice el de seguridad, bueno, más trabajo, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo han reaccionado el personal de seguridad industrial frente a esta epidemia? A esta pandemia, perdón. ¿Okay? Si está más pendiente de todos los protocolos internos que hay, quién apoya, cómo estamos apoyando en nuestra organización. Y la gestión de riesgo no solo le compete al de seguridad industrial, también le compete un equipo de trabajo. ¿Okay? Porque con este equipo es que se va a hacer la gestión de riesgo. No se puede hacer una gestión de riesgo si no hay ningún trabajo en equipo. Y cuando implica trabajo en equipo, implica también el compartir conocimiento, adquirir nuevas competencias en cada una de las áreas, orientadas a controlar y minimizar el riesgo. Entonces, ¿qué necesita un equipo? El equipo necesita documentación del proceso, de los equipos, de la seguridad y también de un medio informático auxiliar. Eso es lo que necesita el equipo de gestión de riesgo. Un equipo muy comprometido, ¿okay?, muy comprometido con la reducción de riesgo o el control de riesgo en toda la empresa. En toda la empresa. Y esto quisiera aclarar lo que difiere, ¿sí?, difiere de los comités
de seguridad. ¿Ok? Difiere los comités de seguridad. El equipo de gestión de riesgo es un equipo bien preparado, ¿ok? Con conocimiento de cada una de las áreas, que apoya a los dueños de proceso. ¿Okay? Es un apoyo. Normalmente en las empresas, cuando llega el de seguridad, es un conflicto interno. Y los conflictos internos en las organizaciones generan entropía, generan caos, no hay toma de decisiones concretas en base a datos. Y eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, ¿qué información necesita un equipo? ¿Okay? A nivel industrial, ¿okay? Desde el punto de vista energía, lo primero que necesitamos es saber los flujos de energía que hay en nuestro entorno, que están llegando a nuestra empresa. ¿Cómo son? ¿Cómo se distribuyen? Y este diagrama, ¿sí? Es una herramienta que pueden utilizar, y aquí ya es el involucramiento de la parte eléctrica, parte mecánica, ¿okay? Instrumentación, ya lo vamos a ir viendo, ¿okay? Incluso empresas pequeñas también pueden hacer su pequeño diagrama de Sankey, ¿okay? Para ver qué energía está entrando, qué riesgo tengo con esa energía. Si mi negocio ya tiene, por ejemplo, 20 años y nunca ha hecho una revisión desde el punto de vista energético. ¿Okay? Entonces, podemos ir trabajando con estas herramientas. Y ustedes ven que el grosor cambia. El grosor es en función de la cantidad de energía que está llegando. Y eso nos permite identificar dónde pudiésemos tener posibles escenarios, ¿okay? En los cuales tengamos un riesgo que nos haga parar la producción de la empresa. Entonces, vemos en este escenario, ¿okay? Elementos como que diagramas de las redes de los equipos, ¿okay? Es parte de la documentación que debe tener un equipo de trabajo. También lo referente a manuales de operación, fichas técnicas de producto o de equipo, perdón, fichas técnicas de equipo. Y en las fichas técnicas de equipo es importante anotar quién es el proveedor, capacidades, riesgos inherentes a ese equipo, que obviamente los tienen, ¿sí? Porque vienen en los manuales. Y esa ficha técnica, muchas veces en las organizaciones no se tienen esas fichas técnicas de equipo. Entonces es necesario levantar esa información. Los diagramas internos, los controles de PID, ¿okay? La lógica de control que hay. ¿Qué lógica de control hay en mi empresa referente a los equipos? ¿Están codificados todos mis equipos? ¿Sí o no? Y cuando hablamos de codificación, es un tag que normalmente le llama un código en el cual se sabe cuál es ese equipo. Y obviamente eso nos lleva al control de activos. Y el control de activos es algo que la alta gerencia, pues obviamente está pendiente. ¿Por qué? Porque hay un tema de presupuestos con el activo. Activos que están programados en su ciclo de vida para que duren 10 años y por una mala gestión, ¿sí? O no tomar en cuenta factores de riesgo o no hacer un análisis de riesgo del sistema como tal, y se pierde el activo. Otra información que necesita el equipo de gestión de riesgo. Ver cada uno de los componentes, los diagramas energéticos internos de los procesos internos,
Es necesario que el equipo los defina como tal. Y los manuales, toda documentación debe estar orientada a la formación. Eso es clave que lo tengamos en cuenta. Orientada a la formación, que sirva de ayuda al otro, al operario, al técnico, para que pueda tomar decisiones de manera clara, concreta. ¿Okay? Los diagramas energéticos, también entradas y flujos de energía, es necesario tenerlos. ¿Okay? Y que sean claros. Un mapa de procesos, también es información clave del equipo. ¿Okay? Y en ese mapa de procesos identificamos, puede ser cuáles son mis mayores consumidores desde el punto de vista energético. Donde tengo etapas de almacenamiento energético. Cuando hablamos de etapas de almacenamiento energético, pueden ser tanques de aire comprimido. ¿Okay? Puede ser almacenamiento de batería, porque es almacenamiento de energía. Entonces, vemos los flujos energéticos y dónde está ese almacenamiento. Y si hemos realizado en esa zona o en ese proceso ese análisis de riesgo bajo un enfoque de manera integral. ¿Okay? El enfoque de manera integral. Entonces, es necesario trabajar con el equipo, trabajar con los dueños del proceso, trabajar con los operarios, ¿sí? Y con los técnicos en ese análisis de riesgos. ¿Okay? La gestión de riesgo no solo es venir y darle el casco, los lentes, guantes, todo el EPP a las personas. Eso forma parte, ok, pero ¿cuáles son los riesgos que tengo en tanques de almacenamiento, por ejemplo? ¿Cuáles son los riesgos que tengo al operar un motor? Operarlo eléctricamente. Si mi zona de instrumentación como tal está de acuerdo a estándares internacionales. ¿Ok? Está de acuerdo a la normativa API 750, referente a gestión de riesgo en procesos. Es importante tener las normativas internacionales que están, obviamente, que rigen nuestro negocio. Si bien tenemos el reglamento de medidas preventivas del país, pero ¿hace cuánto lo tenemos? Y como bien me decía en su momento, pues un gran amigo y consultor en temas de gestión de inocuidad, cuando empezábamos con este tema en los ingenios azucareros, me comentaba, desde que cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, los niveles de seguridad en el mundo cambiaron. Yo no me lo creía. ¿Y cuántos eventos hemos tenido? Y ahora, ¿okay? Con esta pandemia. Entonces, tenemos mucho que ir mejorando en este sentido. ¿Hacia qué nos vamos a enfrentar? Nos estamos enfrentando y hacia qué nos vamos a seguir enfrentando. ¿Okay? Entonces, en un proceso como tal, esos son los flujos energéticos. Un proceso para que funcione, necesitamos agua, aire comprimido, energía eléctrica, vapor, necesitamos materia prima. ¿Ok? Pero ¿qué sale de ese proceso? Agua residual en metros cúbicos, kilowatt por hora, emisiones de CO2, residuos de kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué medida tengo controlado ese proceso de manera tal que tanto las entradas como salidas estén previstas en un análisis de riesgo? ¿Por qué? Porque si mis residuos son muy altos, tengo problemas ambientales, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es necesario diagramar esos procesos. En cuanto a información de los equipos, pues obviamente necesitamos la información de lo que son los manuales de los equipos. ¿Ok? Los componentes internos.
¿Okay? ¿Qué otra información? El layout, el plano de nuestra planta, para saber identificar y luego clasificar las zonas de riesgo. Pero no solo el riesgo desde el punto de vista, ok, aquí tengo un riesgo, por decir, de calidad. No, eso implica también dentro del análisis de riesgo. ¿Okay? Si el riesgo que ocurre en esa zona me va a parar la planta. Tengo clasificado ese riesgo, lo tengo identificado, lo tengo controlado, tengo todos los equipos o toda la, en este caso, la infraestructura para dar seguimiento, control y mejora de ese proceso, de ese equipo. Tengo las herramientas para el monitoreo, tengo redundancia en la medición. Y es algo interesante, muchas veces en muchos procesos no hay redundancia. Tenemos el manómetro de presión analógico y es la línea de presión principal de vapor, por ejemplo. ¿Por qué no instalar redundancia? Un analógico y un digital. ¿Qué partes de mi proceso de vapor no tienen ese escenario o no tienen ese tipo de instalación? ¿Okay? Tengo identificados, en este caso, mis válvulas, trampas. ¿Cómo tengo mis retornos? Tengo identificados mis circuitos de tubería, de vapor, de aire comprimido. Tengo identificado, en este caso, mi diagrama unifilar desde el punto de vista eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando ocurren fallos de energía, por ejemplo, y no llega el técnico que sabe dónde está el breaker, las empresas se vuelven locas que dónde está. Y le tienen que hablar a la casa para decirle a esa persona, preguntarle dónde está. Y eso no puede pasar. Que debemos de tener identificado el equipo de gestión de riesgo, o sea, concentra toda esa información y obviamente la va clasificando y va dosificando la organización. ¿Por qué? Porque cada paro y arranque cuesta a las empresas. Entonces, debemos tener eso muy claro. También información de los equipos, los materiales con los que está hecho. Es clave eso también. ¿Quién es el proveedor? ¿Dónde está? Piezas, repuestos. Que si falla un repuesto, no lo tengo a mano, dejo de producir. Y si dejo de producir, pues obviamente la empresa no estaba preparada para asumir esa falta de producción por un repuesto. ¿Okay? Entonces se ha involucrado mantenimiento. ¿Qué más necesita el equipo de riesgos? ¿Okay? Necesita también los análisis de riesgos que se han realizado anteriormente. ¿Okay? También los accidentes. Y esto realmente los accidentes, uno dice, los accidentes siempre deben de ocurrir. Bueno, no siempre, o sea, no. ¿Por qué? Porque debemos de estar enfocados en que no ocurran. Porque ya el hecho que ocurran, pues ya empieza a generar irreversibilidades, empieza a generar entropías. Entonces, la organización empieza a perder confianza en los que están gestionando la seguridad. ¿Okay? Entonces es importante seguir esto. ¿Por qué? Porque es importante también la frecuencia de ocurrencias. Se han visto organizaciones en las cuales la frecuencia de accidentes ocurre 1 cada semana, luego ocurren 2 cada semana y es muy rara las personas que le dan seguimiento a esa frecuencia. Y esa frecuencia está indicando algo, ojo,
puede haber un evento catastrófico con alguien por no seguir lineamientos o por no tener un equipo correcto. ¿Sí? Y esto lo digo actualmente por el tema también de la pandemia, pues. ¿Qué pasa si en el momento de nuestro arranque las personas que más conocen nuestro proceso lamentablemente fallecen? Lo tenemos documentado. O están en periodo de recuperación y la empresa no haya cómo arrancar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿O cómo estamos haciendo? ¿Estamos preparados para eso, sí o no? ¿Okay? También, ¿qué necesita el equipo? Pues obviamente un sistema informático. Dentro de esos sistemas informáticos está el PHWorks, por ejemplo, el AuditWorks, ISO Riesgo, el RiskCurve. ¿Okay? Son herramientas, el Geminis, PM Source, Pipeline Risk Controller, SRWorks, SRP, Poultry Manager. Esas herramientas informáticas van a depender del escenario o de la situación de cada empresa. ¿Por qué? Porque hay unas que son para gestión documental, hay otras que son para control de riesgos. ¿Okay? Hay otras que son para identificación de eventos y simulación de eventos. Entonces es importante también ir viendo este escenario. ¿Cuáles son, en este caso, las herramientas de software que hay? Por ejemplo, aquí estamos viendo un programa de ISO riesgo, es decir, va mapeando a un modo de 360 grados los niveles de riesgo de la zona y los tiene identificados, y eso permite gestionar el riesgo. Claro, dependerá también un tema de presupuesto de la empresa, porque también nuestra empresa tiene un seguro que pagar, y entre más alto es el riesgo es que esa empresa pague, pues obviamente más alto el seguro. ¿Y cuánto nos cuesta un programa de estos? Dependerá, $2,000, $3,000, $5,000, pero, hey, va a valer la pena. ¿Sí? Va a valer la pena invertir en ello porque nos está ayudando a esa gestión de riesgo. ¿Qué pasa? Que también nosotros en las organizaciones tenemos fenómenos. Y con el tema energético tenemos fenómenos mecánicos, térmicos, químicos y eléctricos. Mecánicos, ondas de presión y proyectiles, térmico, radiación térmica, químico, nube tóxica, eléctrico, pues hemos escuchado cortocircuitos, baterías, bancos de baterías que se estallan, en radiación térmica gente que ha sido quemada, mecánico, ondas de presión y expansión de proyectiles, tanques que se han explotado. ¿Okay? Son los fenómenos que hemos visto, tanto a nivel extranjero como en nuestro país, pues, o sea, no estamos lejos de haber vivido eso. Y esos fenómenos, pues, obviamente tienen en el caso de los mecánicos, hay un valor integrado del impulso de las explosiones, deflagraciones, hay un valor de umbral de 15 kilopascales, hay un valor de umbral de la zona alerta, ¿okay? En el alcance máximo de proyectiles también hay un valor de umbral de zona de intervención y también un valor de umbral de zona de alerta de 1 kilopascal por segundo. ¿Okay? Cuando ocurre un fenómeno mecánico. ¿En qué medida tenemos nosotros identificado eso? ¿Okay? En los térmicos, pues obviamente hay dosis de radiación térmica, ¿sí? En los químicos hay daño inmediato también y nivel de exposición, ¿okay? Niveles de exposición del mismo, ¿sí? También dentro de esto tenemos el tema de medio ambiente y en medio ambiente tenemos las fuentes de riesgo, hay sistemas de control primario, sistemas de transporte, receptores vulnerables y las fuentes de riesgo
pues obviamente en este nos indica qué fuentes nos pueden provocar un daño ambiental. ¿Ok? Y también qué fuentes se pueden ver afectadas. Por ese daño ambiental. ¿Qué sistema de control primario tenemos para retención? ¿Qué sistema de transporte? Es decir, ¿cómo puede llegar ese evento que yo tuve, cómo puede llegar a la otra fuente, en este caso un río, un lago, ¿okay? A una ciudad, casas de habitación? ¿Y quiénes son los receptores vulnerables de un evento ambiental en nuestra organización? Es necesario que el equipo identifique esto con un análisis de entorno. Entonces, ¿qué riesgos a considerar? Pues obviamente consideramos explosiones, reacciones químicas, fugas de gases y derrames de líquidos, incendios. Esos son los riesgos que tenemos que considerar dentro de nuestro análisis. ¿Okay? Aquí es un análisis más sistémico. ¿Okay? Más sistémico, en el cual va involucrado mucho el equipo. Muchas veces no hallamos ese link. Hacemos análisis de riesgo, si bien, ok, análisis de riesgo de la actividad, sí, pero el equipo, los sistemas, los procesos, ¿cuál es el riesgo de ellos? Entonces, dentro de esto tenemos métodos de análisis de riesgo cualitativos, semicualitativos y cuantitativos. Y en los cualitativos, ¿sí? En los cualitativos tenemos el análisis histórico de riesgos, análisis preliminar de riesgos, análisis qué pasa si, lista de comprobación, ¿okay? O checklist, AMEF, análisis de modo de falla y efecto, el HACCP, ¿okay? Que es análisis Hazard Operational Analysis, ¿okay? El árboles de falla, análisis de árboles de suceso, análisis de causas y consecuencias. Son métodos cualitativos. Y entre los métodos cualitativos, por ejemplo, el análisis preliminar de riesgo, identificamos el riesgo, la causa, consecuencia y medida preventiva o correctiva. ¿Okay? ¿Qué riesgo hay? Fuga, causa, tubería obsoleta, consecuencia, peligro de muerte por presión, intoxicación, dependerá en este caso de cada uno de los procesos y vemos que hay involucramiento dentro de este análisis de cada una de las personas. Medidas preventivas y correctivas, instalación de sistemas de alarma en la línea de presión, sistema de bloqueo, EPP idóneo para la actividad. Entonces, todas esas medidas preventivas y correctivas se toman en el análisis de riesgo. ¿Okay? Hay algo también ligado a esto que es el análisis preliminar de la actividad. Es decir, si antes de realizar la actividad se reúne el equipo que va a hacer la actividad y hace un análisis preliminar de los riesgos de la actividad como tal. ¿Sí? Que le llaman el pre-job safety. Okay, vamos a hacer una actividad, ok. Tenemos el EPP, ¿qué riesgo corremos? Okay. Entonces, esa documentación o esa gestión documental y esa gestión de riesgo implícita en la actividad que se va a hacer nos ayudaría muchísimo a evitar riesgos. En la MEF, por ejemplo, en la MEF necesitamos un diagrama de flujo. Entonces aquí vemos un caso, sistema de descarga de cisternas, ¿okay? Vemos manguera flexible, bomba, indicador de nivel y la válvula. Cada uno de los equipos. ¿Cuáles son los modos de fallo? La detección, qué tipo de detección tenemos, qué efectos posibles, qué medidas correctoras. Ese es un análisis de falla y efecto de modo cualitativo. Ojo, que esto también se utiliza en modo cuantitativo cuando ya tenemos tablas. ¿Okay? Hay tablas también para un análisis cuantitativo. El HACCP, pues, este ya requiere un análisis mucho más profundo, en el cual tenemos palabras guías, ¿sí? Como no, más de, menos de, contrario de, además de, parte de, diferente de. Entonces,
¿Qué hacemos ahí? Pues obviamente identificamos la desviación y las causas originadoras. ¿Qué desviación? Dije, no hay flujos. Ay, ¿por qué? Pues el bloqueo. Entonces, en las causas originadoras, lo que aparece es la lluvia de ideas, ¿sí? Y la lluvia de ideas, pues obviamente vendrá de los colaboradores. Muchas veces el análisis de riesgo requiere de mucha escucha de la gente que está en el piso. ¿Okay? De la gente que está en el piso. Puede ser también válvula cerrada, fuga de válvula abierta, recipiente de succión, dependerá. Hay más temperatura, puntos calientes, efectos del sol. Ok, pero si hay puntos calientes, ¿cómo sé yo que hay puntos calientes? Vengo y agarro y toco el dedo, me pongo el dedo ahí para ver si está caliente. No. Debo utilizar una cámara termográfica para eso. ¿Okay? Actualmente con esta crisis, esta pandemia que estamos teniendo, hemos visto, sí, los termómetros que hay, pero la pregunta es, bueno, ¿son de uso humano, para uso humano? ¿O realmente debo utilizar una cámara termográfica que me dé mayor precisión? Porque ese es el punto. La precisión de una cámara termográfica es completamente diferente a lo de un pirómetro. Podemos mapear mucho mejor a las personas que ingresan a la organización. ¿Por qué? Porque con esta pandemia, si llega una persona con virus y no la detectamos, porque puede ser que tengamos el pirómetro y como a cada rato se está usando, pues las baterías se desgastan. Y eso no puede generar mayor incertidumbre. ¿Okay? Por no invertir. ¿Y cuánto sería que 50 empleados de nuestra planta cayesen enfermos por no tener una cámara termográfica? Puede parar la planta, puede parar el negocio, nos vamos a quiebra. ¿Okay? Es parte de este enfoque. Entonces, árbol lógico de fallas, se identifica las fallas, se establece relaciones, se identifican causas y se va descomponiendo cada una, ¿okay? Hasta encontrar la causa básica. Métodos semi-cuantitativos, análisis de riesgo con evaluación de riesgo intrínseco, análisis de modo de falla, efecto y criticidad, igual que el anterior, pero aquí ya empezamos a meter datos numéricos, pues, con qué frecuencia, qué probabilidad tenemos de que ocurra ese evento, ya no ha ocurrido antes, qué registro hemos dejado. Muchas veces en las empresas se dejan bitácoras, ya las bitácoras ya no son funcionales. ¿Okay? Es más recolección de resolución de problemas o orientar al usuario que la bitácora realmente, en este caso, logre obtener la información precisa para toma de decisiones. Porque muchas veces, porque no se orienta bien en la bitácora, se cuentan cuentos y no realmente la información de valor que nos permita tomar decisiones. Cuantitativos, pues, árbol de fallos, árbol de suceso, análisis de causa y consecuencias, ¿okay? Igual que los cualitativos, pero aquí ya va implícito un tema de análisis estadístico, ¿okay? Ya más uso de software para ir avanzando y logrando estos resultados. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos también dentro de todo esto? Pues lo referente a la determinación de los riesgos para el entorno. Tenemos nuestros procesos internos, vemos el entorno de la empresa, pero ¿qué hacemos? ¿Okay? Entonces, ¿nuestra normativa tiene alguna evaluación para análisis del entorno? ¿Sí o no? Si no la tiene, ok, busquemos una afuera que sea adecuada para nuestro negocio. ¿Okay? Que sea idónea para nuestro negocio y la presentamos, implementamos, ¿verdad? Obviamente con el visto bueno de la gerencia para ir en ese efecto de mejora continua. ¿Ok?
Eso es lo que tenemos que ir viendo en la determinación de los riesgos del entorno. ¿A quién vamos a afectar? ¿Qué población? ¿Cuál es, en este caso, carretera, infraestructura? ¿Okay? Que forma parte también del análisis del equipo. Saber tuberías de agua, suministro de agua, por dónde viene, si estamos en un parque industrial, quiénes son nuestros vecinos, si ellos tienen planes de riesgo y mitigación. ¿Por qué? Porque hemos visto empresas en las cuales tienen producto químico, ¿sí? El vecino tiene fábrica de telas, ¿ok? Y obviamente hay químico, tela, pudiese haber un riesgo ahí si no se toman las medidas y no se hace el análisis idóneo, correcto. ¿Ok? Entonces es importante saber quiénes son nuestros vecinos. Ya esta época es ya más de trabajar en equipo que de hacer cuestiones individualistas. ¿Ok? Es más el trabajo en equipo. Tener una reunión con la gente del parque, ver, ¿verdad? Poco a poco, ir promoviendo esta idea de la gestión de riesgo del parque, que el parque también no está solo, la zona donde estemos, trabajando en nuestra industria, pues. ¿Okay? A nivel de industria, en los congresos que hay, ¿verdad? Que promocionan, ok, bien, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Es una oportunidad para irnos conociendo, ir viendo oportunidades, ¿verdad? Porque necesitamos entrar a producir de manera, en este caso, ordenada y tomando todas las precauciones, los análisis de riesgo, ¿verdad? Protegiéndonos cada uno, ¿ok? Para ir logrando, pues, reactivar todo lo que es la economía y nuestras empresas, ¿ok? Poco a poco, pasos firmes pero seguros, ¿ok? Entonces, ¿qué determinamos en nuestra empresa? Un factor de vulnerabilidad. Podemos hacer una propia encuesta, ¿verdad? Con alguna referencia, de acuerdo al reglamento de medidas preventivas. También se puede ver un tema con los bomberos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay planes de emergencia. Ojo, los planes de emergencia muchas veces son para eventos pequeños, no para eventos grandes. Y la gestión de riesgo toca esos eventos grandes. ¿Ok? Y hacia ahí debemos de ver este enfoque. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto tiempo se tardan los bomberos para llegar? El tráfico, donde estoy ubicado, tengo todos los recursos, ¿cuánto tiempo puedo aguantar a sostener mientras llegan los bomberos? Tengo mis brigadas, ¿okay? ¿Qué tiempo de respuesta tengo? Si falla la energía, ¿en cuánto tiempo me reactivo? Si estoy en un hospital, ya le di mantenimiento a la planta de energía, porque puede ser que algún paciente se vaya la energía y no entre a la planta. Y no entre a la planta porque tal vez el sistema de baterías estaba descargado. No funcionaba bien, no hubo una inspección, nadie se hizo cargo. Falleció el paciente. ¿Okay? Tenemos redundancia, es confiable nuestro sistema. Entonces, establecemos una tabla, nulo, ligero, medio, grave, dependerá pues de la ponderación que cada uno le pueda dar en su empresa, ¿okay? Y establecer y decir, bueno, si yo tengo un factor de vulnerabilidad menor que 10, tengo un entorno poco vulnerable, ¿verdad? Si es de 10 a 30, medianamente vulnerable, y si es mayor de 30, muy vulnerable, ¿okay? Viendo también los riesgos de contaminación al ambiente, ¿verdad? Vertidos, daños a personas, si estoy en una zona sísmica, por ejemplo, si tengo un análisis de suelo de mi planta actualmente, de mi negocio, ¿okay? Si es inundable, ¿sí?
permítanme un momento. Tengo problemas con la conexión ahorita. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Pues obviamente vemos lo que nos ha ocurrido a nivel mundial. Explosión de una caldera, digamos, en México. Acá en el mercado Bomilito, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué riesgo? ¿Qué análisis de riesgo se hizo? Tanque de explosión por un compresor, aire comprimido, fuente de energía. En una planta en Estados Unidos, el polvillo de azúcar altamente explosivo. ¿Okay? En lo referente pues, lastimosamente acá en nuestro país, lo del tanque de melaza. ¿Okay? Ha habido eventos de daños a personas por electrocución. Si nuestros cuartos eléctricos realmente tienen las distancias en este sentido. ¿Okay? Eso es lo que debemos de considerar. Preguntas, pues no sé si tienen alguna duda al respecto. Ok, permítame. ¿Aló? Ok. Buenos días. Cintia Sagastume tiene la solicitud para habilitar su micrófono y hacer la consulta. Ok, Cintia, referente a su pregunta, si me escucha. Ok, si se puede hacer un análisis de riesgo industrial con la matriz de causa y efecto, sí, es posible, ok, es posible hacerlo. Prefiero, obviamente, todas estas herramientas se van estructurando de acuerdo a cada situación, de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa. Puedo usar el AMEF también en este sentido, ¿ok? Y lo que es el HAZOP, ¿ok? Yo diría que con el análisis de causa y efecto y con el AMEF, pues puede iniciar. Ok, ¿qué especialistas en la organización deben de permanecer en el equipo de administración de riesgos? Ok, en este sentido, deben los especialistas, los dueños de proceso, ok, son claves porque ellos conocen, ¿sí? Mantenimiento. ¿Por qué? Porque van a brindar los aspectos técnicos, ok, van a brindar aspectos técnicos.
También dentro de esto es importante pudiese ser las personas que están involucradas en el área de enfermería, ¿verdad? Por el tema más de que ellos sepan, en este caso, qué tratamiento, cuáles son los riesgos que tienen las personas en la empresa y qué tratamiento, porque puede ser que no tengan algún medicamento por alguna explosión o algo, o no estén las camillas, ese tipo de cosas. Okay, pero sí, los dueños de procesos son claves y obviamente el de seguridad, pues, ¿verdad? Muchas veces el de seguridad hay aspectos técnicos de fondo que desconoce, ¿verdad? Pero sí debe estar. Ok, si se puede usar para un análisis de riesgo HRN, o se debería ser mejor un análisis con el HACCP. Ok, yo en industrias de procesos preferiría el HACCP. Ok, sí, eso es lo que veo. El HACCP es más robusto, sí lleva más detalle, pero al final, pues, tenemos que llegar a controlar ese riesgo. Dependerá obviamente de la organización y de las condiciones que tenga, pues, ¿verdad? Recordemos que hay muchas herramientas que necesitan el proceso de aprendizaje del mismo, ¿okay? Y poderlas dominar. ¿Sí, Cintia? No sé si hay más preguntas. Ok. Yo diría que para específicos, ¿sí? Para específicos puede ser usado, Denis. ¿Okay? Para casos específicos. Ok, referente al análisis participativo, sí, es importante la participación, el trabajo en equipo, que es importante el trabajo en equipo. O sea, ya no estamos aislados. El análisis de riesgo implica es llegar al piso, llegar a cada área y preguntarle a los operarios, por ejemplo, un análisis what if. ¿Qué pasa si falla esto? El operario le va a decir, ok, esto es lo que sucede. Ok, entonces es importante la participación de todos en lo que es el análisis de riesgo. Llegar a cada área, iniciar con un área en pequeño, ok, hacer un análisis preliminar de riesgos, utilizar una herramienta, okay, poco a poco, y luego ir pasando a otras áreas. No agarrar la organización como un todo, porque obviamente va a ser una locura, pues, ¿verdad? Poco a poco. Ok, si bien puede hacer observando el entorno de la industria, que es muy, muy válido, okay, esa información puede llevarla como un análisis de caso a su empresa, como un estudio de casos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Sí, o en tal lugar pasó esto, que nos puede pasar a nosotros, porque puede ser un efecto mariposa. Por ejemplo, a nivel industrial han ocurrido muchos accidentes, tanto en una industria como en otra, pero ¿en qué medida hemos aprendido? ¿Okay? Ok, ¿cuánto se deben analizar, revisar y actualizar los análisis de riesgo? Ok, cada vez que hay modificación en los procesos,
debe hacerse un análisis de riesgo. ¿Ok? Modificación en el proceso de actividad. Es necesario hacerlo. Y el control de cambio de los procesos, ¿en qué nos va a beneficiar? Por eso el análisis de riesgo también es preliminar, antes de que vaya a ocurrir el cambio. ¿Qué riesgo nos va a dar? ¿O a qué riesgo esperamos con este cambio? O con este cambio vamos a minimizar los riesgos. También es importante considerarlo. No sé si están claras las... No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Odali, referente a quién debe ser el responsable del análisis de riesgos, debe haber, el de seguridad debe conducirlo, ¿ok? Pero al final del día, el responsable de gestionar el riesgo en la organización es el dueño del proceso y su gente, pues, ¿ok? El dueño del proceso y su gente, ¿ok? Los operarios, ellos son al final del día, ellos son los responsables por gestionar ese riesgo, tenerlo controlado, porque viven con él día a día. Que el de seguridad no pasa, por decir, en una caldera todo el día. Pasa en toda la planta. Quien pasa en el día en la zona son los dueños de proceso y su personal. Entonces, todo el equipo de instrumentación, de medición, inspecciones, debe estar, pues, bien en todo sentido. Ok, si es necesario que el equipo de seguridad conozca el proceso a evaluar o solo el personal del proceso en sí. No, es necesario que el equipo de seguridad conozca. Es necesario. ¿Ok? En esa medida se va generando el aprendizaje colectivo en la organización para gestionar el riesgo. ¿Ok? Es importante que lo sepa. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una emergencia, quien toma el mando en sí de todo lo que está pasando es obviamente el de seguridad y el equipo de trabajo que hay en torno a ese riesgo. Porque puede ser incluso que cuando ocurre un riesgo mayor, ¿quiénes van a ser las personas que van a tomar, quién va a tomar el rol, ¿sí?, de gestionar ese riesgo y quién va a liderarlo? ¿Por qué? Porque se pueden dar pugnas cuando surja el riesgo. Y las pugnas son, ok, yo no fui, fue aquel. No, cuando ocurre un riesgo, ¿quiénes van a estar involucrados? Porque también recordemos que hay un tema de comunicación interno y externo. Y externo, ¿qué se va a comunicar? ¿A quién se le va a comunicar? Con esto de las redes sociales, pues ahora la comunicación hay que manejarla con mucho tacto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente hay imágenes de todo lo que sucede en las empresas, ¿sí? Y eso también no se presta para bien, pues. Entonces hay que tener un equipo que sepa comunicar qué es lo que va a comunicar, ¿verdad? En caso de que ocurra un riesgo extremo, pues, ¿verdad? Peligroso. Ok, políticas, procedimientos e instrucciones permanentes sobre la materia. Ok, ¿qué pasa? Con esto también es importante saberlo dosificar, porque no se trata de generar más documentos sobre los que ya hay. No, ¿en qué medida en la actividad como tal incluye el elemento de riesgo?
¿ok? Porque puede ser que exista un procedimiento de desmontaje de una válvula. Puede ser que exista, pero no ha incluido el elemento del riesgo, ¿ok? Lo incluye, obviamente, es una modificación, ¿ok? Una actualización del procedimiento. ¿Ok? Permanentes, pues obviamente dentro de esos permanentes puede estar la política como tal de gestión de riesgo, procedimientos para eventos extremos, puede estar, ¿verdad? Y luego, pues, la inclusión de lo que son las herramientas, puede incluso estar nuevas inspecciones que vayan orientadas específicamente a control y minimización de riesgo. ¿Ok? Ok, referente a lo que es la gestión de riesgo, una certificación a nivel nacional, pues debería de estar de acuerdo ligado a la industria. ¿Ok? Por ejemplo, la industria de alimentos tiene el HACCP, que es un análisis de riesgo, ¿ok? Como tal, para industria de alimentos, ¿ok? Pero ¿en qué medida incorporamos elementos de la ISO 31000 a la gestión? ¿Ok? Ese es el punto, en qué medida vamos incorporando estos elementos, porque también estamos llenos de mucho ruido, ¿sí? Mucha certificación, documentación extrema, pero al final del día, ¿qué logramos? Al final del día, ¿qué logramos? Ok, en el campo, ok, en el campo agrícola, sí, en el campo agrícola igual, se analizan los riesgos para las labores, ¿ok? De acuerdo a las labores que existan, en lo referente, pues, en este caso a la experiencia que ha tenido industria de caña, pues obviamente hay una gestión de riesgo desde el momento en la siembra, con los químicos, hay una gestión de riesgo, el almacenamiento de los productos químicos, hay una gestión de riesgo, hay una gestión de riesgo con la quema, ¿okay? ¿Cómo la realizan? ¿A qué horas? Porque obviamente hay emisiones. O sea, ya cuando pasa proceso como tal, pues obviamente las condiciones de que la maquinaria debe tener sus guardas, el control de temperatura, de acuerdo a cada uno de los procesos, dependerá obviamente el mapeo de procesos que se realice en la industria agrícola. Ok, en los diagramas de flujo de gestión de riesgo deberían de colocarse los controles y responsables asignados, o no es necesario, solo en los procedimientos. Ok, los diagramas de flujo son, en este caso, elementos que ayudan a la gestión. Ok. Sí debe estar implícito el control de las variables que me pueden provocar un riesgo, que sí debe estar implícito. Pero es muchas veces en las empresas el control, ¿ok? Se queda en el papel y no es visual, ¿ok? No es visual. Entonces es necesario trasladar ese control a la parte visual. ¿Ok? ¿Quién es responsable? Igual se puede colocar, ¿sí? Dentro del diagrama de flujo. O sea, en la medida en que la organización, si eso ayuda a la gestión de riesgo, bien, excelente, ¿verdad? Recordemos que al final es, ok, ¿qué objetivo perseguimos? ¿Con esto estamos controlando el riesgo? ¿Okay? Para mí en los diagramas de flujo sí debería de ir, ¿okay? ¿Quién es el operador responsable de ese control?
¿Ok? Y obviamente, ojo, que esto también requiere identificar las competencias que va a necesitar esta persona en conocer de la gestión de riesgo de ese activo. Porque si está trabajando con energía, deberá entender en qué medida la energía va a afectar. ¿Okay? Cuando va a afectar en caso de que se pierda el control, pues. ¿Okay? En caso de que ocurra alguna irreversibilidad extrema que nos produzca entropía y nos afecte. ¿Okay? Ok, el análisis de riesgo, si debe elaborarse en cada proceso o departamento de la compañía, sería un análisis general. Ok. Buena pregunta. Todo tiene que ir en cascada. Ok. Es el enfoque a nivel industrial, luego mapeo de procesos, ¿okay? Porque los departamentos como tal forman parte de un proceso. ¿Okay? Entonces, en el proceso como tal, realizo el análisis de riesgo, incluso en la actividad, porque incluso puede haber actividades que son externas, que lleguen a la empresa y van a ser una actividad que nos pueda provocar un riesgo general. ¿Ok? Puede ser riesgo informático, etcétera. ¿Sí? Ok, Cristi, para servirle. Carlos, ¿quedó claro? Ok, no sé si hay más preguntas. Ok, las comisiones mixtas de higiene y seguridad, sí, o sea, tienen un rol importante. Okay, aquí se trata de colaborar entre todos y es ahí el punto de ya no es la situación si soy miembro de la comisión mixta, que como miembro de la comisión mixta debo estar más involucrado en el análisis de riesgo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el análisis de riesgo como tal puede ser un equipo, en este caso específico, ¿sí? Que llegue a apoyar a cada uno de los dueños de proceso. Puede, ¿sí? O sea, la comisión es importante pues, porque obviamente ve los aspectos de seguridad y obviamente ve los riesgos que hay. O sea, desde el momento que llevamos con una gestión de riesgo, pues obviamente el empleado pues va a colaborar porque es, ok, bueno, puedo generar ideas, porque muchas veces las mejores ideas vienen de nuestros empleados y decir, no, mire ingeniero, aquí falta una válvula, aquí falta este control. ¿Okay? Entonces es más el enfoque, ok, ¿en qué medida identificamos los riesgos, los controlamos y en qué medida nuestra gente está más segura con nosotros? Ok. No sé si está claro, Aldo. Ok. Ok, gracias, César. La orden. Ok, gracias, Denis. Para servirles. Ok, Diego, muchísimas gracias. Marjorie, gracias a ustedes también. Ok, Germán, para servirle. Giovanni, para servirle. Ok, Pedro, para servirles.
Ok, referente si el COVID debería estar, sí es importante, o sea, ya forma parte de nuestro día, pues, ¿verdad? Ya es una realidad, no podemos obviarlo. Ok, para servirle, María Magdalena. Johanna, para servirle también. Ok, Aldo, para servirle. Enin, para servirle. Ok, normalmente la Secretaría de Trabajo, entiendo, no hace un análisis de riesgos como tal. O sea, muchas veces los riesgos quedan limitados al tema bomberos, ¿sí? Y alguna queja que se presente al ministerio referente a la Secretaría. Pero más este enfoque es más que me vengan a auditar en qué medida nos preparamos nosotros para no entrar en un riesgo extremo que tengamos que parar nuestra planta por un tema desde el punto de vista energía, ¿okay? Es importante también tener esto en cuenta en el análisis de riesgo, de qué circuito me estoy alimentando energéticamente y con qué frecuencia falla ese circuito. ¿Qué impacto tiene esa falla de ese circuito a mi empresa? ¿Ok? ¿Y qué medidas voy a tomar? Si voy a ir emigrando poco a poco a que mis sistemas críticos tengan redundancia, tengan planta de emergencia o pueda optar a energía renovable. ¿Ok? Entonces, es importante. Ok, bien. Sí, Denis, en personas. Ok, excelente. Gracias por el punto. Ok, no sé si hay más preguntas. ¿Sí, Sandra? Ajá. Que la ponga en speaker. Ok, sí. Únicamente para darle las gracias al ingeniero Ossi Solís por su gran aporte y excelente explicación sobre el tema. Estaremos en contacto compartiéndoles nuevas capacitaciones sobre este mismo tema. Gracias y buen día.
Buenos días a todos. Sandra, al parecer, está teniendo problemas con su micrófono, entonces, de parte de Andy, agradecemos su asistencia, agradecemos al ingeniero Austin Solís por su presentación. La grabación de este webinar estará posteado en el canal de YouTube de la asociación y invitándoles también a hacer uso de la plataforma virtual de capacitaciones para que puedan capacitarse. Actualmente hay 2 cursos en el tema de derechos humanos y uno en normas básicas de bioseguridad. Están todos cordialmente invitados a hacer uso de la plataforma. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, que tengan feliz día y gracias al ingeniero Austin